no estábamos seguros y dijimos, vamos a vigilar allí a Bachande, a la peña. Y de repente, al amanecer, ostras tú, que eso es un convoy de la mili, decía yo. Yo solo quise salvar el perro, que le tenía mucho cariño, el perro de caza. El perro ya se había dado cuenta del jaleo y no se quería separar de mí. Ya les pagaron, había una frase que decía, ya les pagaron, quizá aunque les paguen, es un atropello. Es que eso de ya les pagaron es como si tú pagas a alguien y lo matas porque le has pagado. Riaño. La herida abierta. Estamos sumamente entristecidos, ¿eh? Yo estuve 15 días llorando. Sin parar, ¿eh? Porque no solamente lloraba de pena, ¿eh? Lloraba de la humillación que nos ha producido este atropello, ¿eh? Porque esto ha sido un verdadero atropello. Yo, por ejemplo, no pude salvar las gafas de leer, ¿eh? Me puse en la precipitación de las máquinas porque eso parecía una cosa como de ciencia ficción, 6 máquinas operando en el pueblo, que no respetaron sábado, ni domingo, ni nada. Pedrosa era un pueblo que estaba en plan de desalojo, ¿eh? No se hizo oposición a nada. Ya la mayoría de la gente ni dormía aquí siquiera. Estábamos en los pueblos vecinos y veníamos aquí a desalojar. Y no nos han dado tiempo de nada, ¿eh? Lo que ha quedado debajo de los escombros en Pedrosa vale más dinero que todo lo que nos dieron. El segundo día de derribo, cuando yo pensé que todavía no le tocaba de momento a mi casa, me retrasé un poco y ya las máquinas estaban allí cerca. Entonces me acordé, digo, oiga, capitán, por favor, que he olvidado las gafas de leer encima de la treve, de la cocina, y me son de suma necesidad, que soy un hombre mayor. Que nada, y que nada, y que nada, y que aquí no se entra, y se plantaron a la puerta y la máquina como un dragón derribando las esquinas de la casa. Como que venía allí un tiburón. Venía delante un capitán de la Guardia Civil. Y yo pensé, pues, revestirme de un poco de carácter y enfrentarme con él. Le iba a decir... Pero nada, no, le iba a decir, pero no se lo dije porque nada, porque la emoción no me dejó. Y cataplum, la máquina y... De 2 golpes, la casa tenía 30 metros, entre la casa y la cuadra tenían 30 metros de línea. Del primer golpe tiró la mitad. Yo solo quise salvar el perro, que le tenía mucho cariño, el perro de caza. El perro ya se había dado cuenta del jaleo y no se quería separar de mí. Los gatos que teníamos unos cuantos andaban disparados, los pobres allá se metieron todos para adentro. Y del segundo impulso tiraron todo lo demás. Un golpe muy duro fue el principio, en diciembre, ver que la primera casa allí, que además lo vi, allí estaba yo,
el primer cazo contra la cuadra de Nicasio, eso fue terrible. Ahí ya otro despertar, o otro dormirme en la pesadilla, no sé cómo decirlo. Lo de los tejados fue muy curioso porque, claro, la verdad es que allí, con todo el aparataje que iba a llegar la Guardia Civil, todo esto, pues pensábamos que teníamos muy poca, entonces habíamos planteado una serie de oleadas, pero que íbamos a resistir relativamente poco. Y luego, pues había cierto escepticismo. ¿Y dónde está el alcalde? Dije, no tengo ni idea. El alcalde, no sé dónde está. Me mandó venir a mí, yo vine, pero yo no te voy a decir dónde está el alcalde. Búscatelo tú. Y dijo, bueno, total, mañana, efectivamente, mañana ya no había ni alcalde, porque lo detuvieron. Cuando nos dijeron que venían, no estábamos seguros y dijimos, vamos a vigilar allí a Bachande, a la peña. Y de repente, al amanecer, ostras tú, que eso es un convoy de la mili, decía yo. Pues sí, ostras, que son ellos, tío, venga, tal. Y nada, tiramos los cohetes, ni se oían los cohetes con la niebla que había. Una tira de igual 2 kilómetros de coches y camiones y autobuses venían incluso, con caballos y toda la pera. Los caballos irían dentro del autobús, claro. Y los guardias civiles también, que eran 300, creo. Y nada, era de madrugada, estaba amaneciendo y teníamos un caldero con aceite preparado para que patinaran. Qué ingenuos. Y no recuerdo la hora de la mañana, pero empezaron a llegar y eran, no sé, eran millones los que venían. Entonces nos señalaron, se pusieron, ya te digo, yo estaba en la primera fila y después de eso el cuartel de la Guardia Civil. Y entonces llegaron allí, nos señalaron a 4. Y me dieron una vez, y cuando me levanté, ya sangrando por todos los sitios, me volvieron a dar otro pelotazo. Entonces el que estaba conmigo en el tejado me ayudó a bajar y le dieron a él. Bajamos, estaba la Guardia Civil muy chulita abajo, riéndose de nosotros. Y yo lo único que decía era hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Y no me salía otra cosa de la boca, pero rebelde. Llegó el médico de Riaño, me había metido en una ambulancia y solo decía, ay hija, pobre hija, pobre hija. O sea, me llevaron a León y no me trataron bien en el hospital. No me trataron bien. Estaba el oftalmólogo y bueno, me miró, dijo, en este momento no se puede hacer nada porque no se sabe lo que tal. Vino un celador para llevarme a la habitación y dijo, esta señora puede ir andando. Dije, por supuesto. Estaba como medio desmayada, pero rabiosa. Lo único que tenía era rabia, no tenía dolor, tenía rabia por lo que había ocurrido. Y bueno, me pusieron una habitación, me pusieron 2 tipos de seguridad en la puerta y llegó la prensa, el Diario de León y la Crónica de León, y desde la Crónica entraron 2 en mi habitación, así de medio lado. Les quisieron quitar las cámaras y no sé cómo sacaron el carrete, porque era la época que trabajabas con una cámara con un carrete dentro, y no sé cómo hicieron, y al día siguiente salió mi careto entero en la Crónica de León. Darte de esa manera tan brutal y tan hilando tan fino, es aquella a la que hay que dar. Duro, ¿eh? Pero bueno, no fue nada. Mucha sangre, mucha pérdida. Y el que me vio en el hospital fue muy mala gente, muy mala gente. Me trató muy mal, muy mal.
no dejaban dar ningún... explicar lo que me había ocurrido, porque llamaron de La Coruña, pues a ver cómo estaba, a ver si me hacían un escáner en La Coruña, porque en León todavía no lo había, y no estaba permitido dar ninguna comunicación de cómo estaba yo. Y luego cuando salí tuve una recompensa, que es que alguien había escrito en mi informe, motivo del ingreso, agresión de la Guardia Civil. Y eso para mí era, o sea, era una ilusión. Algo había ahí que era verdad, ¿no? Agresión de la Guardia Civil. Estábamos queriendo crear imágenes que se trasladaran al mundo de nuestra resistencia. Y había sido tan desproporcionada el número de guardias civiles, la manera pues de quitar las manifestaciones, bueno, pues de alguna manera neutralizarnos, que en un momento determinado pues quisimos hacer una parodia que hicimos con unos sombreros de papel y con unas espadas de cartón y de madera. A la tercera citada, desabajamos, ¿no? Primer preparada la manzana, Son manzanas envenenadas, son manzanas con sida. Es la manzana de Blancanieves. Bueno, ¿qué? ¿Atacamos? ¡Atacamos! ¡Pero volveremos! Y entonces empezamos a desfilar como diciendo, veros reflejados en nosotros, pero en forma de una caricatura. Les sentó fatal y entonces recuerdo que nos pusimos frente a frente, ellos iban a cargar, marcharos ahora mismo, quitaros esas cosas y tal. Y de alguna manera quisimos mantener el pulso y tal. Y cuando ya se puso que estaban a punto de cargar contra nosotros, nosotros quietos y ahí firmes, recuerdo que Mario Sáez de Buruaga, con mucho tacto y con mucho acierto, dijo, ¡rompan filas! Y entonces ya rompimos filas, nos fuimos cada uno por nuestro lado, y esa fue pues la pequeña historia de esa imagen. Lo hicieron muy maltrato a la gente, cómo salían de sus casas, muy mal, muy salvajes, sin corazón ninguno. La Guardia Civil se instaló en una carpa allí cerquita de Pedrosa, solamente con ánimo de intimidar a la gente. Después, bueno, la parafernalia, trajeron caballos, perros, en un furgón enorme, trajeron de Madrid caballos, perros, bueno, la luna bendita, aquello parecía, nadie sabe ni aquello, parecía como de las 1001 noches. Para desplazar allí unas pobres gentes que la mitad de ellos estábamos llorando. Estábamos temblando. Empezaron por una punta del pueblo y estaba con un miedo de mil demonios por ver tumbar a mi casa, ¿entiendes?
que duré unos días en el pueblo y me tuve que ir. Tuve algún encontronazo con algún guardia civil, con un señor que estaba en mi casa, ya desvalijando la casa, rompiendo una maza a la Trévede, le llamé de todo, le eché de casa, subí arriba, estaba mi madre llorando, hecha polvo, ahí los dos nos enzarzamos a llorar en la cama, digo, ¿para qué vengo yo a casa? ¿Ves? Y tal, pensé para mí, ¿no? Y nada, vi que venía la Guardia Civil ya por la puerta para entrar y salté por la ventana y me fui. Peleamos mucho y lo pasamos muy mal. Sufrimos muchísimo, todos. Si sufrí yo, imagínate los del pueblo, porque yo al final era una veraneante con mucho amor a Riaño, una veraneante, y ellos perdían todo. ¡Qué hijo de puta! Es que yo como me diga que paso por allí, no hay un Dios que me frene, me tenéis que matar, ¿eh? Eso seguro. Que no podíamos tener casi contacto con la gente, porque no nos miraban bien, entonces era difícil tener contacto. Aunque yo quisiera intentara ir por un lado y por otro, pues a hablar. Aquí fue lo más duro, entonces comprendemos que estuviéramos un poco más apartados, porque a mí, con todo, a mí me costó mucho después reintegrarme con la gente. Una cosa que me llama mucho la atención es que tengo muy pocos recuerdos con mis padres. A raíz de los derribos, es como si hubiera habido un parón en mi infancia y el siguiente recuerdo que tengo, la única foto que tengo es el día de mi comunión. Se acabó. Esos años es como si no hubieran existido. Piensen muchos que es una barbaridad lo que voy a decir, a mucha gente el pantano le costó la vida. Le costó la vida. Mi padre a lo mejor no hubiera muerto tan joven si no hubiera trabajado todo lo que trabajó por levantar lo que a día de hoy tienen su mujer y sus hijos. Que gracias a él tenemos lo que tenemos. A él, a mi madre y a mi tía, con tanto trabajo y esfuerzo. Pero eso, la gente cuando viene al Nuevo Riaño, lo que ven son unas construcciones preciosas que nos han hecho, y no es así. Eso es, para la gente que somos del pueblo, que nos consideramos del pueblo antiguo, eso es el peor mazazo que te pueden dar. El decir que lo que tienes en el Nuevo Riaño te lo han regalado. Es muy duro. Muchos de los que o bien exigían el cierre de Riaño, o bien se lavaban las manos y decía, bueno, Riaño está muy lejos, ya les pagaron. Había una frase que decía, ya les pagaron. Quizá aunque les paguen, es un atropello. Es que eso de ya les pagaron es como si tú pagas a alguien y lo matas porque le has pagado. Mi abuelo por parte de padre era de pocas palabras. Y mi abuela Amparo, la madre de mi madre y de mi tía Juana Mari y de mi tío, le pasaba igual que a mi madre. No quiere hablar por no sufrir. Todo el recordar y el vivir, todo el pensar en todo lo que vivieron les hace sufrir. Una de las primeras cosas que nos dijo fue que harían un poblado para cada pueblo, que harían un poblado, nenes. Cosa que no se realizó. Y bueno, que nos indemnizarían de manera muy generosa, que nos indemnizarían de manera muy generosa y una serie de cosas que nunca se cumplieron, ¿entiendes? Nada. No fue nada religioso, nada, porque además nos dieron 4 perras. Viviendas buenas y tal, y a lo mejor por 500, 600.000 pesetas, y así todo, así todo. Pagaron más por una oveja que por un hijo. Porque había familias que tenían 3 y 4 hijos y tal, y les daban a 2.000 pesetas por cada hijo, y por una oveja daban 4.000. Mis padres, por ejemplo, tenían negocio en el viejo pueblo, mi padre era ganadero, pero aparte tenían negocio. Y fue perderlo todo y empezar otra vez de cero con 3 hijos, mis hermanos y yo, el más pequeño yo. Y claro, ¿cómo le explicas a tu hijo de 5 años toda la situación que se vive en Riaño?
Ni uno, ni mi padre ni mi madre me lo explicaron nunca. Creo que había poco que explicar. Hasta un niño con 5 años yo era capaz de, no de entender, pero sí de ver lo que estaba pasando y que no era justo. Lo primero de todo que empezaron fue la presa, para intimidar a la gente, nada más. Para intimidar a la gente, empezaron la presa enseguida. La obra fue un latazo de padre y muy señor mío, porque resulta que el gobernador, por ejemplo, nos aseguró que como máximo duraría 5 años, ¿entiendes? Y claro, duró 20, casi como una generación. Como desde el año 67 aproximadamente estaban en una situación así de vacío legal, porque se iba a hacer el embalse, les habían expropiado forzosamente. Hubo muchas injusticias, gente que no tenía negocios cobró porque había dado matrícula porque se veía venir, y gente que los tenía y tenía, como mi padre, varios obreros, pues cobraron lo que cobraron. Y a veces yendo al Supremo e intentando ganar. Y claro, cuando vas al Supremo y tardan 10 o 20 años en resolver, cuando te dan el dinero, aunque sea más, al final es menos. Se fueron pagando poco a poco. Claro, tú si no te pagan la expropiación entera, tú sigues en tu casa, ¿no? Ese es el problema y eso es lo que la gente no conoce. Que si a mí no me pagan toda mi casa, ¿por qué me voy a ir de ella? La gente siguió por eso. Entonces lo que la gente no se podía creer es que las expropiaciones que se tasaron en época de Franco se estén pagando hasta el año 80-81. ¿Entiendes? Lo que se tasó en época de Franco. Yo tengo las expropiaciones que en casa, los papeles de lo que pagaron por la casa de mi abuela, irrisorio. Y lo que se pagó a pública subasta por la parcela donde tenemos el hostal a día de hoy en Riaño. Que podías comprarla tú, que eres de fuera, como yo, que era del pueblo. Imagínate. El cierre de Riaño oficialmente es el 31 de diciembre de 1987. El 1 de enero de 1988 se hacía retrospectiva la ley de evaluación de impacto ambiental que lo hubiera impedido. Entonces era como si dijéramos la lucha de un mundo que venía heredero de la dictadura con otro que empezaba nuevo sobre la conciencia ecológica, sobre el valor de la naturaleza. Riaño, si no lo cierran en aquel momento, que era un gobierno socialista que parece que es distinto, ¿no? No lo hubieran cerrado ya porque Europa se hubiera puesto a hacer un embalse como Riaño. Y a partir de ahí se ha legislado mucho a nivel de medio ambiente y lo vemos en la actualidad, ¿no? Pero en aquel momento estábamos prácticamente a nivel legal desarmados. Una de las estrategias que utilizó los antipantano fue presentar interdictos judiciales para paralizar las obras, ¿no? Y eso realmente tuvo sus efectos, porque aunque luego no llegaron a ninguna parte, no tuvieron consecuencias, digamos, sí que dilataron un poco todo el procedimiento, ¿no? Promovieron un interdicto de obra nueva porque se consideraban perturbados como vecinos de Riaño en el uso de las plazas, calles, aceras, etcétera, afectadas por esa obra de cambio del tendido telefónico. Yo creo que en bastantes de los casos la suspensión de las obras pues permitió a los vecinos pues ante a lo mejor el desalojo definitivo, que fue lo que se produjo, pues buscar alguna solución, pues buscando a lo mejor
viviendas en pueblos próximos no afectados por el pantano. Tuvimos la suerte de que nos dejaron una casa en un pueblo cerca, en Villafrea, y nos acogieron como si fuéramos unos más del pueblo, que eso es de agradecer. Yo a día de hoy tengo gente en Villafrea que es como mi familia, y eso no se olvida. Pues no había jurisprudencia, entonces pues el juez de Cistierna se veía solo. Sí, me dio trabajo. Después hubo algún incidente así, pues de carácter personal. En una ocasión, pues yo saliendo con el coche del garaje, pues me abordaron dos personas que yo no conocí. Bueno, y me advirtieron pues de qué es lo que iba a hacer. Fue un intercambio así muy breve. En fin, yo cogí un cierto miedo. Después, creo que con ocasión de la primera sentencia que dictó la audiencia, desestimando ya el primero de los interdictos, igual fue una casualidad, pero personas desconocidas, porque no llegamos a saber quiénes habían sido, pues pusieron fuego en algunos de los expedientes del juzgado. Que por entonces realmente fue la audiencia de León la que sentó jurisprudencia en relación con esta cuestión tan debatida de si cabía o no el interdicto de obra nueva contra la administración. Yo a partir de esta amenaza velada que os contaba ahí a la salida del garaje, pues claro, yo lo denuncié y me pusieron una protección la Guardia Civil. En algún momento que sentí miedo, sí, sentí miedo. Por ejemplo, me acuerdo el día cuando fuimos a levantar el cadáver de este hombre que se suicidó, pues yo llegué a ver cómo arrojaban pedruscos contra el coche de la Guardia Civil que nos trasladaba a la casa, a la secretaria y a mí. Porque la visión no la perdí en el momento, fui perdiendo. O sea, se me hicieron glaucoma en los dos ojos y fui perdiendo vista, pero fui perdiendo de ambos. Y cuando me derivaron a la Audiencia Nacional, porque no me hacían ya más prórrogas de tal, también gané el juicio, pero lo que hicieron es compensarme con 2 millones más. O sea, yo al final cobré 8 millones de pesetas, pero con todos los médicos pagando todas las veces que había ido al médico y tal. Había unos pocos, pero una minoría que iban de acuerdo, pero esos eran muy pocos. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. La lata de la Pirenaica se cansó de meternos por los oídos todos los días que si el socialismo triunfaba, la obra faraónica de Franco que jamás se realizaría. Mentira. 1000 veces nos lo metieron por la cabeza y nos hicieron crear perspectivas. Y por otra parte, no nos indemnizaron debidamente, ni mucho menos. A nosotros, por ese edificio que tenía 30 metros de línea, ¿entiendes? Y además un patio muy grande, nos dieron 1 millón de pesetas. Y al cabo de poco tiempo nos dieron
un palomar aquí en Riaño por 8 millones de pesetas. Si encima no te pagan lo que te tienen que pagar, yo creo que el sufrimiento todavía es mayor. Mi padre tenía un taller de carpintería y mi padre se murió en el 82, aquí estuvimos del 72 y mi padre no lo había cobrado todavía. Tuvimos que ir al Supremo porque aquello era una vergüenza. Y a mí me dieron 2.000 euros, 2.000 pesetas por lo que es la expropiación de tener que desplazarme de allí a aquí. 2.000 pesetas. Yo si me hubieran pagado tan bien, porque mis padres llevan trabajando tantísimos años, y yo, desde que murió mi padre, yo tenía 14 años, yo llevo dando el callo ayudando a mi madre con 14 años, ¿eh? Si hubieran pagado tan bien y tuviera tanto dinero, ¿qué necesidad tengo de trabajar? Mi padre hizo esa casa con las piedras que recogía, los arcos, por ejemplo, son del antiguo parador, que pidió permiso a Confederación para recoger las piedras, bajaba con el tractor. Y sigo pensando como el primer día, si tengo que hacerlo ahora, con las mismas consecuencias lo hago. Del viejo Riaño yo me siento muy orgulloso cuando la cuento, porque es como mantener vivo ese recuerdo y mantener vivo todo lo que han luchado mis padres, mis abuelos por estar a día de hoy donde estamos. A mí no me da ninguna pena contarlo, es más, yo vienen extranjeros, me sé la historia carrerilla en inglés y francés para contársela a todos ellos, no tengo ningún problema. Se la explico, les sorprende, se sienten sorprendidos, les parece mentira que ahí debajo haya pasado esa historia, realmente no se lo creen, no se creen que lo que pasó en Riaño pasara en una democracia, fíjate. Piensan que dicen, con Franco. No, es que no fue con Franco, señores. Esto pasó en una democracia. Eso es lo más duro de todo. Que se hiciera con la gente de Riaño lo que se hizo. Para ver la hermosura de aquello, que reconozco que, oye, que hay gente que lo ve bonito y eso, no tienes que ser de allí. No tienes que tener sentimientos allí, ni antepasados, ni historia, no. Tienes que ser de fuera. Entonces sí que lo verás bonito. Yo muchas veces pienso que sería incapaz de vivir en Riaño bien mirando al fondo. Hemos creado un vínculo que no lo vamos a romper nunca, nunca. Somos el grupo ese que peleó por Riaño, hemos creado algo muy importante y que nos hace muy felices. Llevo ya muchos más años viviendo aquí que en Riaño, entonces lógicamente yo defiendo esto también, porque al fin y al cabo, como se suele decir, el buey no es donde nace, sino donde pace, entonces pero vamos, yo Riaño lo llevo y lo llevaré siempre, claro. Ha pasado de ser de noche a ser de día, de la noche al día. Decir que estábamos labrando en la agricultura, en payuelos, que estábamos labrando en secano con unas producciones de 1.500 kilos en secano y ahora labrar en regadío con unas producciones de entre 12, 13, 15.000 kilos en maíz. Pero yo ojalá que no lo hubieran tirado. Me gustaba mucho más el Riaño de abajo que este. Este es más... no sé cómo decirle. Es una palabra... más alejado de la gente. Son todos pisos, no es un pueblo. El viejo era pueblo. Ahora mismo Riaño no es un pueblo. La convivencia que tenías con la gente de las casas de pueblo, de salir, de hablar con el vecino de enfrente, tal. Ahora Riaño está lleno de pisos, hay casas también, pero bueno, está lleno de pisos y la relación es diferente. Yo digo que no mereció la pena. Porque aquí se olvidó, desde que se hizo el pantano Riaño, se olvidaron de toda esta zona. Se olvidaron completamente. Ahora parece que está resurgiendo algo, poniendo algo así en rutas y cosas de estas, pero se olvidaron de toda la zona. Se olvidaron completamente. Incluso le intentaron hundir más con las redes estas eléctricas. O sea que
Yo añoro el de abajo, lo siento mucho, pero a mí no me... Esto da mucha más humedad. Cambios atmosféricos, es decir, esa masa de agua se evapora, crea una densidad del aire, y entonces hace que el paso de las nubes y de las lluvias no sea como antes, que era con lo que se regaba el secano en las épocas de lluvia, en marzo, mayo. Pues esto ahora son tormentas porque se acumulan y avanzan de una manera diferente, es decir, que junto al cambio climático global se producen pequeños cambios atmosféricos. Hice un cuadro que se lo regalé al ayuntamiento, pero no quise hacer más de Riaño. No veo agua, veo un pantano. Veo pantano, no es agua como la del río, es un pantano. No me gusta ver el agua, no me gusta. Hombre, estoy ya muy acostumbrada porque son muchos años, pero me cuesta mucho ver eso. Ese desastre con lo bonito que era esto, que era una zona privilegiada para todo, para la ganadería, para el turismo, para todo. El parador de turismo de Riaño era el único que daba ganancias en España. Sí, desaparecerá el agua, no sé cuándo. 50 años va a desaparecer. Lo que ocurre es que ahora ya hay un nuevo Riaño y claro, eso es un conflicto. Si ejecutas obra abajo y la gente está arriba y tal, a todas estas personas que se han quedado ahí y que las han pasado canutas, o sea, no los vas a dejar allí en aquel garito y los demás en la parte de abajo. Pero yo creo que sí, para ganadería, para lo que sea, pero yo creo que sí. Esa utopía que vaciaremos el pantano, sí, va a ocurrir algún día. Futuro, hay muchos. Nunca hay que cerrarse en banda a cosas nuevas que vengan. No, yo no soy de esa idea. Todo lo que sea bueno, bienvenido sea. Sea turismo, sean los bisontes, como decíamos, sea el barco. Había mucha gente que remaba en contra de lo del barco. Y el barco a día de hoy da mucha vida al pueblo, mucha. Da vida al pueblo el barco y da vida al pueblo la gente que realmente le interesa quedarse en Riaño todo el año. El quedarte en Riaño todo el año involucra el que luches por el que Riaño salga a flote. Que yo creo que es la intención que tenemos todos, incluso los que quieren recuperar el viejo Riaño. Tarde o temprano vaciaremos el pantano, caldero a caldero. Ese es el eslogan con el que empecé. Calderos fuera. Yo estoy seguro que ese pantano algún día desaparecerá, porque solamente con todo el peso que lleva dentro, toda esa maldición que lleva dentro, la razón, por la propia razón de la vida, por el pasado, por el presente y por el futuro, yo creo que eso algún día desaparecerá. Ojalá me gustaría verlo. Y yo me he propuesto, pues eso, vivir de esa ilusión, la ilusión de una realidad que está debajo de un agua empantanada. Y ahí en ese pantano está todo, está nosotros, está lo sentimental, está lo físico, lo medioambiental, y está pues el sentir incluso de una forma de vivir de la sociedad que hemos perdido. Aunque perdonemos y no olvidemos, hay que seguir mirando para adelante. Yo en ese sentido tengo otra manera de ver las cosas. A mí también me encantaría que estuviera el viejo Riaño y vivir en mi casa, en la casa de mis abuelos. Me encantaría. Todos los recuerdos que tengo de cuando era pequeño y volver a tenerlos otra vez, pero ni voy a tener eso, ni voy a tener a mi padre, ni voy a tener a mis abuelos. Lo que tengo que hacer es mirar para adelante. Mirar para adelante en todos los sentidos. Hay una sensación con las calles, las paredes, las casas, cada una tenía su nombre, su familia, que desaparece, pero la esencia del pueblo no desaparece. Hay un periodo de duelo tremendo. Y al final yo creo que, con todo lo que ha costado, bueno, pues yo me pongo arriba en la loma, en el pueblo, y sigo sintiendo que es Riaño. Hay algunas cosas que ayudan.
siguen hablando, te tratan igual. Coño, si no estuviera los choricines y las morcillas del Jordas, lo echaría más de menos, pero es que eso está todo igual. Y el pan de hogaza es que huele igual. Yo creo que traen la harina del mismo sitio, que no han variado nada. Sigue pesando 1 tonelada y te lo sigues llevando a Madrid y a los 4 días sigues acordándote de Riaño. Soñaba con la vida y además yo, como estaba tan a gusto en mi pueblo de siempre, ¿entiendes? Y tenía allí la vida organizada, me fastidia muchísimo lo mal ubicada que está la presa. Yo creo que la voluntad era que no saliera ninguna imagen, ¿eh? Resultó curioso que esto sucedió un viernes, el sábado por la mañana se envió la cinta en un taxi a Valladolid, pero no se emitió en televisión española ni el sábado ni el domingo. Solo se emitió el lunes siguiente en el telediario, en el telediario de la tarde, en el telediario de la noche, y volvieron a desaparecer esas imágenes. No volvieron a ponerse nunca jamás. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado. Es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana, que iban a echarlo de casa. Cómo vivir sin raíces cuando no te queda nada. Dicen que aún pide justicia por semejante barbarie. En donde hubo 3000 almas, ahora ya ni corre el aire. Cuentan de Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera. ¿Cómo olvidar aquel día? Dicen que pocos han vuelto a ver lo que queda ahí arriba. Es la provincia de España que más población ha perdido. En términos cuantitativos y cualitativos, ha perdido 1/3 de la población en los últimos 25 o 30 años. Es una provincia en liquidación por cierre. Hace falta una revolución que es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un entender el desarrollo y el progreso de otra manera. Nosotros nos hemos beneficiado concretamente de esos embalses, pero quiero dejarle claro que ni nosotros hemos cerrado los embalses, ni nosotros dimos las órdenes concretamente de abandono de esas tierras y de esas casas. Sé que es un tema muy duro. Que el agua es un recurso escaso, que es un recurso al que le deberíamos prestar una atención absolutamente prioritaria. Y Acevedo no nos van a sacar, porque hay alma en cada gota de este embalse mortal, símbolo de su desprecio hacia el mundo rural. No hay olvido ni perdón para quien quiso matar, siglos de autosuficiencia sin ciudad. Ayuntamiento de los Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Ayuntamiento de Riaño, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna han patrocinado Hundidos.